Bueno, antes de arrancar con lo que teníamos previsto con Guillermo, estuvimos charlando un poco con respecto a la merma de las actividades por parte de ustedes, y necesitamos que se vuelvan a poner las pilas con eso. Nosotros habíamos comentado que la realización de las actividades nos iba a servir a nosotros para poder armar una calificación y cerrar la primera parte de la materia sin un eventual parcial. El tema es que si no tenemos las actividades, no tenemos evaluación de ustedes. Si no tenemos evaluación de ustedes, la única que nos queda es tomarle parciales. Entonces, necesitamos que ustedes vayan entregando, le podamos ir corrigiendo, lo vayan corrigiendo ustedes y en función de eso podamos evitar el parcial. ¿Está claro? Si no, lamentablemente, personas que a una fecha que va a ser muy cercana a las vacaciones de invierno no estén al día con las actividades entregadas, corregidas y cerradas, van a tener que rendir un coloquio por vía Zoom, vía Jitsi, vía lo que sea. Van a tener que tener un oral de todo el primer cuatrimestre. Así que bueno, fíjense, está en sus manos, gente, el tema. Mientras vayan metiéndole con las actividades, no hay inconveniente. Aquellos que caigan con el tema del tiempo y forma, que hasta ahora está el tema del tiempo, está un poco retrasado, vamos a tomarle un oral de cierre, digamos. ¿Quedó Leo, entendido? Sí, Damián. ¿qué tal? Buenas tardes. No, fecha de vacaciones en sí, ¿cuándo sería? Mirá, hasta ahora se mantiene la misma fecha de vacaciones que el calendario académico original. Ah, ok, Aparentemente, por ahora no se va a correr. bien. ¿Tá? Igual ya no me empecés a especular, entregado trabajo. No, no, yo te pregunto porque no, como no me queda claro todavía los calendarios y demás. Mirá, el tema es que el calendario, el otro día lo estuvimos viendo con los directores de departamento y el secretario académico lo está cerrando ahora, pero bueno, hasta ahora lo que se sabe, si no se corre, si provincia de Buenos Aires no corre la fecha de primaria y secundaria, Eh, es una semana de vacaciones se va a tener y se va a parar una semana. Eso seguro. ok, ¿Está? bien. Lo que más seguro va a pasar es que la semana de finales va a arrancar las clases de vuelta. Porque el tema de los finales va a ser muy diferente esta vez. Va a ser mucho más liviano. Va a haber una sola fecha en las vacaciones de invierno y no va a haber suspensión de actividades. Aparentemente. Eso calculo que una semana o dos lo confirmamos, pero lo de vacaciones de invierno es, esa semana paramos todos. Y si se adelanta o se modifica el calendario, de esa manera nos colgaremos nosotros y de acuerdo a que diga la provincia de Buenos Aires. Ok. Bien, bueno. El Eh, tema, sí, Guille. digamos, lo que nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, ¿los problemas les resultó difícil o no tuvieron tiempo? Que son cosas distintas, digamos. Pues, posiblemente que estén con varias materias, que sé yo, y por ahí no hayan tenido tiempo. Otro tema es que les haya resultado difícil los problemas, entonces están un poco atascados, tendríamos que repasar los temas vistos hasta ahora para poder seguir avanzando, si no va a ser cada vez más difícil. Por ejemplo, los problemas de dieléctrico eran, digamos, todos más o menos del mismo tipo. Eh, La lo mecánica de particular, encararlo es prácticamente la misma para casi todos. Sí, Dami. no, para no aburrirlos tampoco. Pasa que en lo particular yo estoy medio complicado porque tengo familia, tengo dos nenas y laburo, manejo el mismo horario de laburo que venía manejando antes de la cuarentena. Entonces se genera entre tareas de las nenas, entre quehaceres domésticos, el laburo, y, y a mí me queda después a la tarde libre como para meterlo en las materias. Así que no, pero me tengo que poner las pilas para retomar. Bien, pero a ver, que se entienda.
siempre, nosotros desde el primer momento dijimos, el que avisa no traiciona y todo el que tiene el problema, que chifle en su debido momento porque vamos adaptando las situaciones. ¿Está? Pero la verdad es que la actividad de las barras, hubo 4 personas que vieron el video nada más, de las cuales creo que 1 o 2 fui yo. Con lo cual, esa actividad no está tocada. El tema no está tocada porque están todos como Damián. O sea, el tema es que si nos caemos, es al divino botón que sigamos. Ni siquiera nos podemos ver la cara porque ustedes no me dejan. Entonces es seguir al divino botón en esto, chicos. Yo no te doy la cámara porque me cortaron la luz hace un rato. Nada, ¿eh? Estoy a oscuras. Ah, no, no te das problema. No te das... Yo lo que voy a Dieguito, porque lo extraño, por eso. Pero quiero llegar subliminalmente a su carita. No, ver la cara, digo, en presencia, verlo, ahí está, verle la cara en presencia, digamos, extraño estar con ustedes en un aula, extraño eso. Entonces, el tema es, nosotros tenemos la oportunidad y este año arrancamos muy bien, con mucho esfuerzo de ustedes, porque están haciendo un gran esfuerzo, yo lo admito eso, pero me parece que es una pena que no lo hagamos notar y que no veamos cuáles son los problemas. Pues si los problemas es falta de tiempo, falta una cuestión, es una cosa. Ahora, si el problema es que no entienden un pito, bueno, ahí tomamos otra decisión, ¿se entiende, gente? Básicamente es eso, pero digamos, lo que tienen que ir marcando el ritmo son ustedes. Por suerte somos pocos. Si ustedes marcan el ritmo, nosotros marchamos el ritmo, digamos, dentro de lo razonable, como para buscar diferentes estrategias, como para que ustedes vayan cazando la materia. A ver, lo próximo que viene es el 80% de vuelta a aplicar todo lo que vimos, que son ecuaciones de Laplace y de Poisson. Con lo cual, de vuelta, resolver la actividad siguiente les va a servir para fijar lo anterior. Ahora, si lo anterior lo tienen colgado un pincel, tienen colgadas las actividades, tienen colgado todo, es como que van a ver un tema nuevo por primera vez. ¿Se entiende? Cerrá, Dieguito, la cámara, te estaba jodiendo, no te das problema. En serio, gracias, no. Igual nada, alegría verte, como siempre. ¿Se entiende, chicos? Ese es el tema. Ahora habíamos hablado con Guillermo de hacer una puesta en común del cuestionario. ¿Está claro? Ahora, si nos fijamos, yo me estoy fijando, el cuestionario de la entrega 6 era, ¿no? ¿La actividad 6 o la 5 era? La 6, creo. La 6, creo. La 6. Tengo 8 entregas. ¿Está? La pregunta es, ¿de qué nos sirve a nosotros poner una puesta en común del cuestionario si la mitad de las personas no lo hicieron? ¿Se entiende? Entonces, como que no... Digamos, la puesta en común para todos, de esa manera medio que se dibuja y lo único que podemos hacer es atender, al menos eso es lo que se me ocurre, atender situaciones de dudas que tengan y lo ponemos en común entre todos. Entonces, el tema del cuestionario, ¿no lo entregaron? ¿Por qué? Porque no entienden ni jota, porque no tuvieron tiempo. ¿Se entiende? ¿Por qué nadie me responde nada? Díganos, necesitamos de ustedes que nos hablen. Y yo En mi caso, sí, habla. ¿Qué pasa? Hablen. Vos, Fede, No, yo no digo nada porque algunos lo entregamos, entonces dejamos que hablen. El tema es que si hay que cambiar la metodología, digamos, estamos abiertos nosotros a cambiar el método. Lo que pasa es que necesitamos el ida y vuelta. Y sé que es difícil, no solo por la virtualidad, sino porque cada uno tiene, la cuarentena complica todo, pero lo importante acá es ir avanzando. Si lo hacemos un poquito más lento no hay problema tampoco. El calendario académico da como para flexibilizar un poco, pero hay que avanzar sobre pasos firmes, y para eso tenés, digamos, de formas de aprender es haciendo. Hay otras, digamos, por ahí, pero creo que la que mejor resulta es haciendo las cosas. Si no hay tiempo, podemos cambiar la metodología. Hoy podemos sacarnos bastante dura con la parte de los directos, me parece, Leo.
por lo menos Sí. y puede pasar un poco de los... Porque Dale. lo que viene está todo encadenado. Esta materia lo que tiene es que está toda encadenada. Si dejan pasar algo, después se le hace como una bola de nieve, porque está todo basado en lo que vimos antes. La semana que viene va a estar basado en lo que vimos hoy y así. Sí, a ver, insisto, se los comentaba como para cerrar la idea y que se entienda de todo, digamos, desde el lado de la buena leche que se lo decimos. La idea que tenemos con Guillermo, y que la queremos llevar adelante, porque si se lo preguntan a cualquier docente, yo pienso que todo docente o la mayoría tiene que pensar de la misma manera, es que ustedes aprendan. Entonces nosotros estamos tratando de buscar en esta cosa anómala la mejor manera para que ustedes aprendan. A nosotros se nos van ocurriendo cosas, pero si ustedes no nos dicen cómo van de ese lado, en general, en puntual hay cosas que sí, obviamente que hay una diferencia muy grande entre gente que pregunta, no pregunta, participa, no participa, está, no está, no es en general, pero el tema es que no queremos que caiga el tema del contacto y el avisar que están con problemas. Y eso recalculamos, no hay problema, porque insisto, digamos, si el camino recorrido lo vamos aprendiendo, ya está. Eso es todo ganancia, no nos quita nada de eso, ¿se entiende? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Avanzamos ahora con la plazo y pasón para la próxima clase? No, tenemos que discutirlo eso con ustedes. A ver, ¿vale la pena que sigamos metiendo actividades si no podemos cerrar las anteriores? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, por eso necesitamos que ustedes nos comenten, veamos, y cuál es la mejor manera de, quién sabe, ir aprovechando diferentes estrategias para ir viendo cómo se van entendiendo los temas, ¿está? Entonces, si ustedes, por ejemplo, hoy, como dice Guillermo, creen necesario que hagamos un repaso del cuestionario y atendiendo puntos claves de lo que es la parte dieléctrico conceptualmente para reforzar el tema de los videos y el tema del libro, listo, lo hacemos y avanzamos de esa manera. Si eso va a hacer que la semana que viene, más allá de los que tengan problemas puntuales de tiempo, como Dami, como que hay un montón que también, puedan avanzar un poco más, es ganancia, gente. ¿Se entiende lo que digo? Hay un botoncito que es para levantar la manito, si lo tienen por ahí, la levantan y de paso jugamos un rato. ¿Lo vieron el botoncito? Yo no sé si están, si no están. Ahí está, el me gusta. Está, bueno, ¿les parece entonces que hagamos una actividad como dice Guillermo, que charlemos un poco sobre el tema de cuestionario y un poco de repaso? ¿Les parece bien? En lo particular, sí. Sí, yo eso quería decir, o sea, yo hice cuestionario, hay muchas cosas que me quedan dudas, que no sé si lo que estoy diciendo está bien. Por eso, aparte veo el cuestionario bastante general con el tema, que toca bastante conceptos, y estaría bueno reverlo, digamos, corregirlo. Así, Claro, detectamos bastantes errores conceptuales, digamos, por eso claro, queríamos por eso. repasar, ponernos en común, digamos, una base conceptual básica y de ahí seguir avanzando en los cálculos, en los problemas. Bueno, Guille, todo tuyo. Tendría que buscar el cuestionario, a ver. Estaba. Tengo que compartir, ¿no? Sí, vos podés compartir, Guille. Ahí se ve. Yo sí. Sí, se ve. A ver si puedo hacer más grande. Las primeras, digamos, más o menos todos tienen claro que es un medio lineal, isótropo y homogéneo. El lineal, Sí. la polarización, valga la redundancia, es lineal con el campo. En el isótropo no depende de la dirección en el espacio y en el homogéneo no varía entre distintos puntos del espacio. Ahora la 4. La densidad de flujo eléctrico, vector de desplazamiento en el modelo electrostático es en un medio isótropo. Pregunta si es irrotacional. Las leyes fundamentales, cuando hay materia, siguen siendo el rotor y la divergencia. Pero lo que pasa es que nos da
el rotor del campo eléctrico igualado a cero y la divergencia del vector de desplazamiento igualado a la densidad volumétrica de carga libre. Entonces, la ley fundamental no nos dice qué pasa con el rotor del vector de desplazamiento. Obviamente, de la definición del vector de desplazamiento, aplicando el rotor a ambos medios, muchos llegaron a que el rotor de D es igual al rotor de P. Esa es la definición más general para cualquier medio. Ahora, para un medio lineal isótropo y homogéneo, el rotor de P es cero, porque es lineal con el campo, que el campo sí es irrotacional. ¿Se entiende? Solamente para este tipo de medio es irrotacional. Para otro medio, no sé. Por ejemplo, si el medio es anisótropo, ya el rotor de D no es cero, es distinto de cero. Nosotros, por suerte, vamos a ver todos medios, o casi todos medios lineales isótropos y homogéneos. En este caso, la respuesta sería que para un medio simple, el campo vector de desplazamiento es un campo irrotacional. Obviamente, para fundamentar, siempre nos basamos en las definiciones y en las leyes fundamentales. En este caso, partiendo de la definición del campo desplazamiento y aplicando rotor a ambos miembros de la definición, llegamos a que particularmente para un medio simple es irrotacional. Es una ventaja fuerte que tienen estos tipos de medios. En realidad no existen los medios simples, es una aproximación. Por suerte, gran parte de lo que se usa en la técnica es una aproximación muy buena y sirve prácticamente para casi todo lo que nos vamos a encontrar este año en la práctica. Pero existen otros medios que no cumplen estas condiciones. ¿Se entendió más o menos? ¿Se escucha? No sé. Sí, por mi parte, sí. No entendí mucho la fundamentación de por qué es irracional. A ver si tendríamos que escribirlo. Me, ¿Cómo se define el campo desplazamiento o ¿Lo querés que lo densidad escriba? de Dale. Déjame Sí, compartir sí. a mí que compro. Profe, entonces con lo que dice usted, yo puedo tener un campo eléctrico conservativo, pero por culpa del medio se vuelve rotacional. No, 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 el no. campo eléctrico es siempre conservativo. En la electrostática, estamos hablando de la electrostática. Lo que no es, digamos, el que no es necesariamente conservativo es el vector de desplazamiento. Bien. ¿Me escuchan y ven la pizarra? Sí. Sí, Bien. Esta es la definición de campo irrotacional, ¿no es cierto? sí, Bien. Entonces, el vector de desplazamiento es el campo eléctrico por la permitividad. La permitividad, recuerden que para el caso general puede ser un tensor. ¿Todos cursaron estabilidad? Sí. Si Acuérdense no, que... Leo, si no pone ¿Sí? la definición general, que es epsilon 0 por E más P. Bueno. Porque esto ya es una relación constitutiva, en cambio esto sirve para todos los medios. La definición está dada para todo, cualquier tipo de medio. Fíjense que lo que acompaña al campo eléctrico es la permitividad del vacío, no es la permitividad del medio. Así está definido para llegar a la otra ecuación fundamental, que es la divergencia de D igual a la densidad de carga libre.
¿Se entendió el que preguntaba con respecto a la fundamentación o no todavía? Más o menos me queda. No, Bien, perdí el lápiz. Bien. Supongamos el vacío. ¿Cuánto vale P en el vacío? vector nulo. Vale 0, ¿no es cierto? Un vector nulo. O sea que me quedé. Si yo. Pero la pucha que lo tiró, ¿dónde hay un color? Acá está. Si yo le aplico el rotor a D, pero D estando en el vacío, le estoy aplicando el rotor a esto, ¿no es cierto? Sí, Bien. Si epsilon 0 es una constante, ¿qué puedo hacer con la constante? Sacarla fuera del rotor. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Por lo tanto, ¿qué me queda? ¿El rotor de quién? el campo. el campo, Bien, ¿y cuánto valía eso? 0. O sea que D, en ese caso, es irracional. Si yo ahora en lugar de hablar de epsilon 0, pongo un medio simple, donde la única diferencia es que ahora epsilon es epsilon 0 por epsilon R. ¿Está? Sí. Bueno, no sé cómo volver a la... Bueno, en algún momento... Ay, Dios, dibujar, acá está. Tampoco es esto. Pero en el medio simple no interviene el vector polarización, eso no me queda claro. Es claro que sí, pero el vector polarización, ¿cómo es con respecto al vector campo eléctrico? En un medio ¿Yo puedo escribir simple... acá, Leo? ¿Cómo? No. ¿Puedo escribir acá? No. Me parece que sí, a ver, porque estás como... deberías de poder, a ver. No tenías que haber compartido para todos la posibilidad, me parece. Más. Ocultar. Cuando Compartir. compartís pantalla, ponele para todos. Compartir pantalla. Varios participantes pueden compartir de manera... Ahí está. No me estaría dejando ahora. Bueno, pero bueno, no importa. El medio lineal, la polarización es, digamos, epsilon 0 por la susceptibilidad por el campo eléctrico. Es directamente proporcional, eso quiere decir lineal. Si yo aplico rotor ahora a este nuevo campo P, estas son constantes, salen afuera y me queda el rotor de E que es 0. Entonces, para este tipo de medio, el rotor de P vale 0. Luego, el rotor de D vale 0. Porque esto ya es 0. ¿Lo ven ahí, chicos? Son, siguen siendo... ¿Sí o no? Sí, ahora quedó claro. Quedó más claro. Ustedes recuerden... porque yo acá lo que tengo es el mismo vector, porque es el rotor de una suma. ¿Se acuerdan que era igual? El rotor de una suma es la derivada de la suma. ¿Alguien se acuerda de lo que era la derivada de la suma? Suma la derivada, ¿eh? La derivada de una suma.
Sí, la suma de las derivadas. Gracias, Guillermo. No, pues recién lo dijeron, por eso. Ah, no te escuché, no Pero escuché. no se escuchó. Está bien. Bueno, el rotor de una suma es la suma de los rotores. Si no me equivoco, Guillermo, ¿no? La aplicación, No, sí, puedo aplicar la misma sí, propiedad. sí. Por lo tanto, le estoy haciendo de vuelta al mismo campo aplicando el rotor. Por lo tanto, si el campo es irrotacional, listo. ¿Va bien hasta ahí? Claro, ahí me quedó claro. De nada, caballero. Muchas gracias. Esa está clara, profe. ¿Y para que dé distinto de cero? Para que dé distinto de cero, bueno, el tema es que P ya no tenga una dependencia lineal con E. Entonces, cuando yo haga el rotor de la suma, me va a quedar que este va a seguir siendo irrotacional, pero el que va a dejar de ser irrotacional es este. Claro. Por ¿Bien? ejemplo, si en un medio anisótropo P no tiene la misma dirección que E. Fíjense, en un medio lineal, E y P van de la mano. En un medio anisótropo, P tranquilamente puede estar en este sentido. Entonces ahí pierdo la condición de irrotacionalidad. Cuando hago el rotor puede dar distinto de cero. No es necesario que D sea irrotacional. El que sí es irrotacional es E. Estamos hablando en electrostática. Esta es nuestra base, digamos. El rotor de E igual a cero en la electrostática. Para ciertos medios resulta que D también es irrotacional. Eso es bueno porque nos permite facilitar mucho las cosas, pero no es necesario que sea. La ley fundamental no me dice nada de parte del rotor. Bien. ¿Pasamos a la próxima, gente? ¿O alguna duda más? Vale. Listo. Para. La otra era que la energía potencial había que comparar la energía electrostática en el vacío y si había un medio dieléctrico. Pero fíjese que está hablando que mantiene la carga. Digamos, la disposición de carga es la misma en el vacío que cuando lo lleno con dieléctrico. O sea que tendría que comparar la energía. ¿Esto lo están viendo? Sí. La energía en el ¿Qué vacío punto con es, la profe? energía. ¿Cómo? ¿Qué punto es? Me perdí. Creo que la que le seguía a 5. 5. Ah, está bien. Esta sería la energía en el vacío y la tendría que comparar cuando hay un dieléctrico, que esto vale D y esto vale E. El tema, si yo mantengo la distribución de cargas iguales, porque dice que son los mismos conductores con la misma carga, ¿cuál de los dos se mantiene? ¿E o D? D. D, porque la divergencia me la dan respecto a D, no hay, cuando hay dieléctricos. Entonces yo tengo que comparar, este sería en el vacío, con cuando hay dieléctricos. Tengo que reemplazar E por su relación constitutiva, que es D sobre epsilon. El D es el mismo, haya o no haya dieléctrico. Eso se pregunta después en los capacitores, y ahí también hay alguna cierta confusión. Si la distribución de carga es la misma, es lo mismo, carga libre estamos hablando, los conductores, acuérdense que en el vacío y en los conductores solo puede haber carga libre. Cuando hay dieléctrico ya aparecen cargas ligadas o de polarización, que es porque las moléculas o los átomos se polarizan y forman pequeños dipolitos que, digamos, generan un campo eléctrico adicional. Se modifica el campo eléctrico, pero D no, porque como está definido, no se modifica. Si mantenemos la misma carga, que es lo que decía la pregunta. Entonces tengo que comparar la energía en el vacío con la energía cuando hay un dieléctrico.
obviamente epsilon para un dieléctrico simple es siempre mayor a 1, o a epsilon 0, perdón. O sea que esto tiene que ser menor a esto. La energía, si hay dieléctrico, es menor que si la misma carga en el vacío. Se entiende por el lado de los campos. Y por el lado del trabajo también. ¿Se acuerdan que la polarización de dieléctrico lo que hace es me baja el campo? Porque se polariza de tal forma que crea un campo contrario. Si baja el campo, baja la fuerza que yo necesito para mover una carga. Si baja la fuerza, baja el trabajo. O sea que baja la energía. ¿Se entendió, gente? El tema de esta ecuación hay que ver cuál es la que se mantiene en estas circunstancias. Si yo digo que es la misma distribución de carga, se mantiene D, no E. Porque el dieléctrico me modifica el campo eléctrico. Porque se usó la asistencia. Si vieron los videos, vieron que las moléculas polares orientan su dipolo, o los átomos que no son polares se generan pequeños dipolos en cada ángulo porque se modifica el centro eléctrico del átomo. El mismo mecanismo, pero en definitiva lo que hace es disminuir el campo eléctrico. Eso también tiene que quedar claro, porque lo que sigue después está basado en esto. Lo podemos ver del lado de los campos o del lado del trabajo, pero obviamente tiene que ver lo mismo, ¿no? Che, gente, igual les mentí un montón, porque no estoy en la versión full, estoy con la otra cuenta, que es la versión que a los 40 minutos se nos va a cortar. Pero entramos de vuelta y listo, Sí, por eso no podía, Guillermo, compartir y esas cosas. No me lo permite. ¿Se entendió, gente, el punto 5? Sí. O sea, la síntesis es que parte de la energía queda en el dieléctrico. O sea, la consume. No, necesito menos energía para formar esa distribución de carga. O el campo almacena menos energía. Ah, ahí está, al revés. Porque tengo menos campo. ¿Se entiende, Diego? Exactamente. Sí. Distinto cuando yo al capacitor le conozco una fuente, que hay otro agente que hace trabajo también, pero eso lo hace más adelante. La que sigue, bueno, esta creo que todo la tiene claro, de qué depende la capacidad de un capacitor, básicamente, de la distribución geométrica y del dieléctrico que está en la placa. No depende ni de la carga ni del potencial, digamos. Obviamente, si las condiciones geométricas y el dieléctrico no varían, es una constante, la capacitancia de un capacitor y un condensador. Está prácticamente todos lados. La 7 está, digamos, demostrado en el video. La carga total del dieléctrico era neutro antes y sigue siendo neutro después. Es cero. Lo único que se reorientan los dipolos y generan una carga de polarización, pero que se compensa entre sí. En el dipolo está la demostración, digamos que sería la fundamentación en el video. ¿Se acuerdan que había cargas superficiales y cargas volumétricas? La volumétrica era menos la divergencia de P y la superficial era la componente normal saliente del dieléctrico en el borde del dieléctrico. Eso es lo que van a tener que usar en los problemas, cuando se pide la densidad de polarización obligada, estamos pidiendo eso. Hay que encontrar primero P y después hallar, haciendo menos la divergencia, la volumétrica, multiplicando por el versor normal saliente, acuérdense que siempre saliente al dieléctrico,
La superficial que va a estar obviamente en la superficie del dieléctrico, en donde termina. ¿Entendió? Sí. La 8. Dice un capacitor en vacío con un dieléctrico, con la misma carga. ¿Qué pasa con el vector de desplazamiento? Dijimos antes. Si el mismo, digamos, el capacitor tiene la misma dimensión, placas paralelas, o que sean esféricas, lo que sea, con relleno de vacío, digamos, o relleno de un dieléctrico simple. ¿Qué pasa con el vector de desplazamiento? Si tengo la misma carga en las placas. Se Se mantiene mantiene. con... No tiene constante. Eso obviamente porque dentro del eléctrico la divergencia, como no hay carga libre, la divergencia es cero. Ya vimos que el rotor de B es cero si el número es simple. O sea que yo para definir un campo vectorial necesito su rotor, su divergencia y las condiciones en el borde. Las condiciones en el borde que son en las placas de capacitor son conductores. Hay únicamente carga superficial. Al haber carga superficial hay un salto en la componente normal del campo eléctrico. Por ejemplo, si es un capacitor de placas paralelas, el vector D es constante dentro del capacitor. Tenga o no tenga dieléctrico. El que me varía es T. Cuando yo le meto un dieléctrico vimos que disminuye el campo, porque ese medio se polariza en forma inversa. El dipolo, la parte negativa del dipolo se acerca a la positiva y viceversa. Entonces se queda un campo en sentido contrario dentro del dieléctrico. Y acuérdense que el campo E, la divergencia del campo E, tiene en cuenta la densidad de carga libre y la densidad de carga ligada también. Tiene la carga total del campo E. En cambio D tiene la ventaja de que es solo de la carga libre, que es mucho más fácil de medir, de manejar, es más intuitiva. La otra, como depende del campo, varía continuamente con el campo. Es más difícil de determinar a priori. En cambio, la carga libre es la que yo le agrego el proceso al sistema. En los conductores sabemos que está en la superficie, los dieléctricos en general no tienen, salvo que el problema no diga que le ponen una carga, el dieléctrico queda desneutro. Y en el vacío, únicamente porque tiene la carga libre, porque la materia se polariza. Entonces dijimos que B se mantiene igual y E disminuye, manteniendo la carga constante. Eso digamos, tendría que quedar claro. Bueno, la 9 no hubo problema. La rigidez eléctrica es el máximo campo antes de que produzca la ruptura y la constante eléctrica es la permitividad relativa. Son conceptos totalmente distintos, digamos. Y tienen distintas unidades. La constante eléctrica, ¿qué unidad tiene? Es la Extradimensional. permitividad negativa. ¿Cómo? Adimensional. Extradimensional. Adimensional. Y la rigidez eléctrica, Kilowatt por centímetro. o por metro, cualquier múltiplo, es un campo eléctrico. Lo doy como valor del campo eléctrico máximo antes de utilizar. En el 10 tengo también un capacitor, que placas paralelas ABA y una distancia de vacío. Pues la energía del capacitor valía un medio de C por B cuadrado. Si yo no tengo una diferencia potencial B, tendría que pasar cuánto vale la capacitancia de un capacitor de placa paralela, el épsilon del dieléctrico, con el sinusoideo C vacío, por A sobre B. O
digamos, si yo lo desconecto, al desconectarlo lo aíslo, las placas. La carga que tenía en ese momento se conserva porque el principio físico era, si yo conecto a otra cosa, la carga que tiene que conservar, no se puede ir a otro lado. O sea que si yo lo desconecto, carga, le meto un dieléctrico en el medio, ¿qué va a pasar con D? D se mantiene constante D se mantiene constante y con E y va a disminuirse. iba a disminuir. Al disminuir E, y cuando hago la circulación en una placa y la otra para calcular la diferencia de potencial, va a ser menor que esta B que tenía antes. Supongamos que lo tengo cargado a 100 volts, lo desconecto y le pongo un dieléctrico, la diferencia de potencial entre los volts va a disminuir, porque yo el campo eléctrico dentro del dieléctrico. O sea que la energía va a variar. Va a variar también C, pero como C varía linealmente con éxito y el voltaje varía al cuadrado, la energía va a disminuir. También lo podemos ver como un medio de Q cuadrado sobre C. El Q se mantiene constante. La capacitancia con el dieléctrico sube o baja con respecto al vacío. Sube. Sube. Si yo tengo que la energía es un medio de la carga al cuadrado sobre la capacitancia, si sube la energía tiene que bajar para la misma carga. Claro, yo uso esa fórmula. Medio que un 70% disminuye más o menos. Está bien. En este caso, yo lo hilé y le metí algo en el medio y la energía disminuyó. ¿Dónde fue? La energía que tuvo que transformar en otra cosa. Se usó para polarizar ese dieléctrico que yo puse en el medio. Al meter el dieléctrico, las moléculas se tienen que orientar, digamos, en sentido del campo, y eso produce un rozamiento y genera calor, digamos, un proceso exotérmico. Introducir un dieléctrico en una zona donde hay campo D o E. En general se calienta el dieléctrico en esta circunstancia. Y la última pregunta es si yo mantenía la tensión constante, en este caso me conviene usar un medio de C por B cuadrado, si B se mantiene constante, como C aumenta, decimos que cuando le meto un dieléctrico con una potencia relativa mayor a 1, se aumenta, la energía aumenta. Lo que pasa es que esa energía que aumenta no viene del dieléctrico, no es que el dieléctrico se enfríe y me dé energía, sino que hay otro agente que es la fuente que me mantiene la tensión constante. Tengo que hacer un trabajo para mantener la tensión constante. Eso viene de la fuente que a su vez hace el trabajo para mantener la tensión constante, me va a variar la carga y a su vez tiene que polarizar el eléctrico, o sea que la fuente tiene un trabajo hecho. O sea, nosotros calculamos la energía que aporta la fuente es más que ese medio de ese por cuadrado. Es exactamente el doble que parte se utiliza para polarizar el dieléctrico. Siempre genera calor, digamos. El eléctrico nunca me entrega energía, me consume. Se me dio la diferencia entre si yo al capacitor lo tengo a potencial constante o lo tengo a carga constante. Es la misma formulita, lo que pasa es que uno se mantiene una cosa y uno se mantiene otra. Yo para mantener un capacitor a tensión constante, cambiando de eléctrico, tengo que hacer un trabajo. Tengo que tener una fuente que me mantenga el potencial constante, porque si no me va a bajar la tensión cuando yo le meto el eléctrico. Profe, entonces yo tengo un dieléctrico que necesita mucha energía para polarizarse. Ese me aumenta mucho la capacidad. Claro, el tema, ¿por qué se usa, digamos, si es menos eficiente que el vacío? Estamos viendo que los eléctricos hacen un trabajo para polarizar, etc.
¿Por qué uso los capacitores dieléctricos y no hago el vacío? Primero, Para, digamos, con una constante dieléctrica alta, yo subo bastante la capacidad y para la misma dimensión tengo una capacidad muy grande, comparado con si ese capacitor fuera lleno de vacío. Más allá que es muy difícil también mantener un vacío alto. El aire ya no, en este caso el aire no lo puedo considerar vacío porque el aire sí tiene ruptura. A los 30, más o menos 30 kV por centímetro es su rigidez eléctrica, en cambio el vacío no tiene rigidez eléctrica, es infinita la rigidez eléctrica del vacío. Como no tiene materia no puedo romper nada. Se usan en los capacitores porque, digamos, tengo en un volumen más pequeño una capacidad más grande. Y si yo lo puedo mantener a una tensión constante, que en este caso gasto más, pero vale la pena, digamos, en electrónica, un watt más, un watt menos, no me modifica, no me mueve el equilibrio. Prefiero tener un elemento más compacto que para el mismo volumen me almacene más energía a tensión constante. Pero mejor y eléctrico todos, el único, digamos, ideal sería el vacío. Lo que pasa es que es muy difícil mantener un vacío alto. No sé si alguno trabaja en media tensión, pero una de las técnicas que usan para cortar el arco eléctrico en los interruptores es el vacío. Los interruptores vacíos son los que tienen mejores características. Es una ampolla donde hace alto vacío, no se usa como un capacitor, sino como un desconectador. La ruptura de los contactos se produce ahí y obviamente tiene una rigidez eléctrica muy alta. Por el alto vacío que tienen y es uno de los que mejores performance tienen en cuanto a corte de grandes corrientes. Se usa sobre todo en media tensión. genial. Entonces, digamos, cuando hablamos de capacidad tenemos que distinguir si está conectado a una fuente y mantengo la tensión constante o está aislado y mantiene la carga constante. Las dos cosas constantes no la pueden mantener, o una o la otra. En una sube no trabaja. Digo. Y la última, bueno, la anteúltima, bueno, la 11 dice se tienen dos iguales, se tienen dos dispositivos eléctricos distintos, en cuál de ellos es mayor el campo eléctrico interior para la misma carga. ¿Quién la puede contestar? Con lo que vimos hasta ahora, ¿no? El que tenga un dieléctrico mayor va a tener un menor campo. El que tenga la constante eléctrica mayor va a tener un menor campo, exactamente. Cuanto mayor sea, más me baja el campo. Para la misma carga, ¿no? Como hablando que tiene la misma carga en las placas. ¿Eso lo entendieron todos? Es lo mismo que vimos hasta ahora, digamos. Pero ahora comparando dos dieléctricos distintos. Obviamente, por ejemplo, si los capacitores tienen la misma carga y distinta permeabilidad, ¿cuál tiene mayor diferencia de potencial entre los bordes? Si voy con voltímetro y mido cada capacitor que tiene la misma carga entre los dos bordes, ¿cuál me da mayor? Como dijo, misma carga, distinto. Y distinto, como en este caso, uno vale 3 y el otro vale 2, la permeabilidad relativa, o 1,5. Uno vale 3 y el otro vale 1,5. Y el de 3 va a tener menos voltaje. Claro. El 3 vale menos Claro. voltaje. Exactamente la mitad de voltaje, si vemos la relación. Y después el efecto del borde. O sea que para tener el mismo voltaje puede acumular el doble de la carga, digamos. El de 3. Claro, exactamente.
Por eso para tener un voltaje le tengo que crear más, la fuente tiene que crear más trabajo para cargarle más carga. Pero en el mismo volumen tengo Más energía. más energía almacenada a potencial total. Y en la última habla de dos condensadores idénticos. Me dice la rigidez dieléctrica o campo de ruptura que tienen los dieléctricos que están adentro de los condensadores. Me preguntan, para almacenar la energía máxima, ¿cómo lo tengo que mirar? ¿En serie o en paralelo? Para mí, paralelo. Sí, yo Por también ejemplo, llegué a esa conclusión. vamos a ruptura por la distancia D. Ahí sería el potencial que yo le aplico justo antes de que se rompa. El potencial adentro es constante, digamos que el campo adentro es constante y yo lo quiero llevar hasta antes que se rompa, tengo que llevar a este potencial por D. El potencial sería el campo por la distancia. ¿Se entiende? Sí. Si el campo de ruptura, por ejemplo, es 1 kilovolt por milímetro y el espesor es 2 milímetros, lo puedo llevar hasta 2 kilovolts antes que se rompa. Y al Profe, iniciar que eso es porque las placas paralelas infinitas, el campo no depende de la distancia, ¿no? Que están claro, las dos placas. haciendo, ¿se acuerdan con el problema de Gauss? Podríamos crear un plano cargado infinito que era un campo constante, el plano también, y si yo desecho los efectos de Borges, porque el capacitor no es un solo plano infinito, tiene una forma determinada, pero cuando la distancia es mucho menor que el área, que las dimensiones de la placa, prácticamente el campo de las placas es constante. Si yo lo pongo en paralelo, digamos, la energía sería la energía de uno más la energía del otro, ¿no? Y si lo pongo en serio, ¿qué tensión le puedo aplicar al conjunto en serie de los dos capacitores? Y la máxima que admite uno. No, porque, a ver si se puede dibujar, Y si le aplico una tensión, va a la mitad para cada una. porque como están en serie, digamos, el pregón de cada capacitor va a caer la mitad de la tensión que yo le aplico al conjunto. Es un divisor capacitivo, digamos. Al ser Sí, sí. iguales va justo la mitad. Entonces yo puedo llevarlo al doble de la tensión antes de que produce la ruptura. ¿Se entendió? O sea que es indistinto si están en serie en paralelo. La energía que puedan hacer entre todos los capacitores es la misma, la máxima, antes de que se produzca la ruptura. Profe, si quiere escribir algo, puede abrir un Paint por ahí, o algo así. No sé si tiene. Porque antes tenía acá que para escribir. Sí, no sé qué. Pero si vos salís de ahí, O alguien que contestó que tenía los dibujitos y todo, no me acuerdo quién era. A ver Creo si que lo yo. quiere compartir. Si lo puedes compartir, estaba muy claro ahí. Dice que está inhabilitada la función de compartir. ¿Quién sos vos? Que no te veo ahora. Jorge. Jorge, pará que te. ¿Dónde está Jorge? Ay, Dios, ¿dónde estás? Acá está. Fíjate ahora. Sí, ahora puedo.
Ciudad Gótica. Este, ¿no? Sí. Este. Sí. Sí, yo había llevado a que porque si los capacitores tienen las mismas dimensiones, la capacitancia es la misma, acá la apliqué. Claro, partimos que la capacitancia, lo único que cuando lo pones en serie o en paralelo, es Sí, distinta a la tensión que puedes aplicar al conjunto. claro. Bueno, después usé esta fórmula, si es en un caso la suma de los potenciales y en otro la suma de las cargas, siempre va a ser una el doble de la otra y se te va con la Claro. energía y queda igual. Si puedes un poquitito más subir, ¿El zoom? Ah, esto. ahí está. Fíjese que cuando están en paralelo, la tensión aplicada a las placas es la misma, y esta tensión B a B puede ser la máxima antes de la ruptura. Claro, En cambio, cuando están en serie, la tensión entre placas de cada capacitor puede ser el doble, y la carga estar en serie son iguales. De ahí sale que las capacitancias en serie tengo que sumar las inversas, y en paralelo sumo las capacitancias de la capacitancia equivalente. ¿listo, profe? Sí, gracias. Listo. ¿Cómo dejo de compartir? Acá abajo, Acá. Ahí está, listo. Leo, Sí, señor. ¿querés más o menos dar lo que hablamos de la metodología para resolver los problemas con el dieléctrico? ¿Cómo? La forma de pensar los problemas con dieléctricos, partiendo desde la densidad de carga libre, calcular B y así. Pero eso no lo habíamos hecho la semana pasada. Pero para reforzar por ahí, porque me parece que el cuello de botella está ahí. Ujú. Sí, cuando hablamos no tenía entendido, Guillermo. ¿Cómo es que me dijiste? Si querés, pongamos algún problema. A ver, creo que estamos. No sé dónde estaban los problemas. Hoy la máquina mía está que explota, está todo muy lento. Para que comparto. Yo había hecho la semana pasada, pero salvo este que es distinto, vamos a ver. Normalmente cuando tengo dieléctricos, lo que puedo saber o suponer es la carga libre que existe. En este caso, la carga libre va a existir únicamente en los conductores y es superficial. Entonces puedo determinar D usando el teorema de Gauss para D. Después, para cada tipo de dieléctrico, usando la relación constitutiva, teniendo D, puedo sacar E y P de su definición. Con P obtengo las cargas la de polarización volumétrica y superficial, y listo, se manejan todos más o menos del mismo. Si acá, por ejemplo, tengo la tensión, pero no tengo la carga, la puedo suponer y después calcular cuando haga. El potencial acuérdense que siempre es la circulación del campo eléctrico. O sea que primero tengo que llegar al campo eléctrico para después calcularlo en este caso, ¿no? ¿Cómo sería la secuencia? Suponer una carga en el núcleo, por la simetría, usar el teorema de Gauss, calcular D,
en cada punto. Como hay dos dieléctricos distintos, hay dos relaciones constitutivas distintas, calcular los E. Fíjense que E puede tener salto aunque no haya carga libre superficial, porque hay carga ligada superficial. El campo E ve tanto la carga ligada, en cambio D no. La forma del vector de desplazamiento, cómo varía, no ve, digamos, esta zona donde cambia de dieléctrico. En cambio, el campo sí la va a ver. ¿Se entiende o me cortan el sonido? Profe, lo de la última parte de cómo, lo del salto que explicó, cómo es. D lo defino, en estos casos que tienen la simetría adecuada con el teorema de Gauss, puedo calcular D en todos los puntos entre R igual a A y R igual a C. No va a haber diferencia, como no hay carga libre en esta zona, porque es un dieléctrico, la forma de D no va a ser continuo, el campo D. Ahora, con la relación constitutiva, como el épsilon cambia entre este dieléctrico y el dieléctrico interior, va a haber seguramente un salto en la interfaz entre los dos dieléctricos. Porque acá es D, fíjese que como es continuo, un infinitésimo mayor a B es igual a un infinitésimo menor a B, digamos, D, el campo D. En cambio E, como es D sobre épsilon, va a tener un salto acá, cuando pasa de un dieléctrico al otro. Es seguir la secuencia, calculo D con D y la relación constitutiva, calculo E y P. Hago P, hago la divergencia de P cambiada de signo, me da la carga ligada y la normal la componente normal en la superficie que limita el dieléctrico. Por ejemplo, este dieléctrico, el 2, tiene dos superficies, una pegada al conductor de exterior y otra pegada al otro dieléctrico. O sea que este va a tener una carga superficial debido a este dieléctrico y una carga superficial debido a este otro, al 1. Sí, está bien. Obviamente, siempre acuérdense que la componente saliente, el que es saliente para el medio 2 es entrante para el 1, entonces voy a tener que restar en este caso las dos. Tengo que elegir una dirección, por ejemplo, de 1 a 2, y va a ser la 1 menos la 2. En la frontera, ¿no? Esto lo habíamos visto también la semana pasada, pero en cambio en este no sé a priori cómo se distribuye la carga libre, porque hay un dieléctrico acá que me rompe la simetría, no puedo usar Gauss acá. Porque la carga no estoy seguro que se distribuya uniformemente en toda la esfera, obviamente no, porque este dieléctrico tiene una permitividad distinta que el vacío. Entonces acá tengo que arrancar con el dato que me dan, que es el potencial. Con cuánto vale el potencial fuera de la esfera. Obviamente hay constantes arbitrarias, lo hicieron bien, salvo un punto. Hay constantes arbitrarias que la tengo que definir con las condiciones de borde. ¿Cuáles son las condiciones de borde en este problema? La Potencial frontera. infinito 0. El infinito vale 0, y cuando R vale A, vale B0. Esas son las dos condiciones, de ahí saco cuánto vale A y B. Una vez que tengo el potencial, ¿cómo calculo el campo eléctrico? Fíjense que está más o menos cómo se piden las cosas, nos da una idea. Esto es así porque estamos aprendiendo. Más adelante le vamos a mezclar lo que se pide para
para ver si adquirieron la práctica de cuál es la secuencia para resolverlo. Una vez que tengo B definido, adentro de la esfera conductora, ¿cuánto vale B? De 0. B0. Y afuera, una vez que determine ahí B, ya también tengo la forma en que va a variar, fíjese que varía con la inversa de la distancia. Y varía tanto del lado del vacío como del lado del dieléctrico. ¿Esto por qué? Porque no hay carga libre. Como en el dieléctrico no tiene carga libre, se cumple acá la ecuación de Laplace, que lo vamos a ver. Creo que ya están colgados los videos. Pero nosotros en este caso le dimos la solución. Una vez que tengo el potencial, ¿cómo calculo E? Ese gradiente, menos gradiente. Con menos el gradiente, exactamente. Obviamente adentro, ¿cuánto va a valer E? 0. 0, porque es un conductor en equilibrio electrostático. Una vez que tengo E, tengo que determinar D. Acá uso la relación constitutiva. Tengo dos D, una en el vacío y una en el dieléctrico. Fíjese que el E va a ser igual, tanto, digamos, va a depender únicamente de la distancia al origen y no va a depender en qué medio esté. ¿Se dan cuenta? Porque B no depende de qué medio está, depende únicamente de la distancia al origen. En cambio, D va a depender si está arriba, digamos, si está en el semiespacio superior o está adentro del dieléctrico. Una vez que tengo D y E, ¿cómo saco P? Con la... Obviamente, fíjese que tanto E como D son vectores, entonces lo tengo que dar con sus vectores asociados. Va a ser obviamente radial, como B es una escalar que depende solamente de R. Cuando le hago el gradiente, va a tener componente únicamente radial. ¿Se acuerdan? Acuérdense que esto está dado en coordenadas esféricas y tengo que aplicar la fórmula del gradiente para coordenadas esféricas. Una vez que tengo E y D, ¿cómo calculo P? Restándolas. D menos E. Claro, a E, la definición es D igual epsilon 0 por E más P. De ahí despejo P. Sería D menos epsilon 0. Haya o no haya dieléctrico, es siempre epsilon 0 la definición de E. Una vez que obtengo P, tengo que hacer, acá es donde cometieron un pequeño error, la densidad de polarización. La volumétrica, ¿se acuerdan cómo la calculaba? Como menos la divergencia de P que ya calculé. Lo que tengo que tener en cuenta acá es que como P está expresado en coordenadas esféricas, tengo que usar la fórmula de la divergencia de coordenadas esféricas. No es la derivada de X respecto a X y Z, digamos. Tengo que usar la formulita, ahí es donde cometieron un error. Y la carga superficial, ¿dónde va a haber? En los límites del dieléctrico, dijimos. Un límite es el que está en contacto con la esfera, acá abajo. Toda esta parte está en contacto con la esfera, es un límite del dieléctrico. El otro límite es la interfase entre el dieléctrico y el vacío. En este caso, como van a ver que P le da también radial, no hay componente normal, y en la interfase entre el vacío y el dieléctrico determinaron bien que no hay carga superficial. Hay otra condición que no se dieron cuenta, en el infinito, digamos. En el infinito la densidad superficial va a tender a 0, pero tiene una carga neta total. Digamos, hay que hacer el límite cuando R tiende a infinito de la carga neta, que va a coincidir con la carga neta superficial que está en contacto con la esfera, porque el eléctrico sigue siendo neutro. Si no, la volumétrica me da 0, si hago la cuenta me da 0. La superficial acá, si B0 es positivo, ¿qué signo va a tener la carga ligada de polarización?
Hay dos posibilidades, positivo o negativo. Y obviamente, ¿por qué? Digamos. Y negativo pues tiene que ser 0. No, el que tiene que ser 0 es la carga neta del dieléctrico. La carga positiva que está en la esfera está en el conductor, no en el dieléctrico. La carga libre no puede estar en el dieléctrico, está en el conductor. Es negativa, pero no por esa causa. Porque ¿cómo se orientan los dipolos? Es lo mismo que en el capacitor de placas paralelas. Sí, La contra superficie del dieléctrico que está en contacto con la placa positiva se polariza negativa y viceversa. ¿Se entiende? Esta me tiene que dar negativa, no me puede dar positiva la densidad superficial de carga ligada. Y cuando calcule la carga total en esa semiesfera, me va a dar un valor negativo, y cuando hago el límite, cuando R tiene infinito, me da el mismo valor positivo, que me dice que la carga siempre tiene que ser 0, la carga total, ya sea volumétrica o superficial, la que tenga. La suma, ¿no? Creo que ya hablamos. Acá me parece que no se entendió. Acá también, digamos, yo puedo suponer una carga libre. En los conductores acuérdense que solo puede haber carga libre en este pedacito. Vamos a llamarle Q. En la parte interna de la semiesfera ¿qué carga se va a inducir? Menos Q. Menos Q, porque tiene que anular el campo interno del conductor. Y afuera, si esto estaba inicialmente descargado, Q, porque Q menos Q me tendría que dar 0, que decir que el conductor es descargado. Entonces con eso ahí ya tengo más o menos, aunque no conozco qué carga es, sé cómo se distribuye la carga, o me la da, creo. No, creo que no. Cómo se distribuye la carga libre. La depolarización no sé qué va a pasar. Va a haber una carga superficial seguro por acá, no sé si va a haber, digamos, volumétrica. Eso no lo puedo saber a priori, cómo se va a comportar el dieléctrico. Entonces no puedo arrancar con el teorema de Gauss para E, lo tengo que hacer para D. Usando el teorema de Gauss para D voy a tomar superficies equipotenciales de esta forma. Desprecio las condiciones de borde acá abajo, digamos. Supongo que es radial, pero sigue siendo semiesfera. La superficie de cada semiesfera vale, en vez de ver 4 pi por radio al cuadrado, va a haber 2 pi por radio al cuadrado. Con eso sé cómo se distribuye el campo D en el dieléctrico y afuera. De afuera me dan como dato el campo eléctrico externo, justamente para R igual a R3. Afuera hay vacío, o sea que la relación constitutiva es D igual a epsilon 0 por E. De ahí despejo cuánto vale D y puedo obtener las cargas libres. Una vez que tengo D, con la relación constitutiva del medio obtengo E y después P y siempre lo mismo. O sea, como afuera está en el aire, puedo obtener D, como tengo el campo exterior, y Vos siempre después, obtenés D porque vos la única que conocés o podés saber algo es la carga libre, que está en el conductor. Lo que pasa dentro del eléctrico a priori no sabés qué pasa. Tenés que calcular primero D, con la relación constitutiva calcular E, y con E calcular, digamos, la diferencia de potencial, o P, o la carga ligada, lo que quieras después. Pero siempre arrancás por D, porque el dato, o lo que vos más o menos conocés, en este caso es la distribución, cómo se distribuye la carga libre, no la ligada. Porque la ligada depende de muchas cosas, del campo, de lo que sea. Puede haber, no sabes, creo que no, va a dar que no, pero puede haber densidad volumétrica
de polarización adentro del dieléctrico, que no va a influir para D, pero sí para E. ¿Se entiende? Sí, El campo E tiene en cuenta tanto la carga libre como la de polarización, la que se produce dentro del dieléctrico por la existencia misma del dieléctrico. En cambio, D no. Una vez que yo conozco, primero, si no la conozco, la supongo, en este caso, por las condiciones que me hice de simetría y haciendo una aproximación, supongo que se distribuye uniformemente en esta semiesfera, y en cada semiesfera, les llamamos Q, lo que quiera. Después puedo calcular cuánto vale. Una vez que calculé Q, la densidad la divido por su área, que en este caso es 2pi por cada radio al cuadrado, me da la carga libre que existe en esa superficie del conductor. En los conductores no puede haber carga ligada, solo hay carga libre, y en los eléctricos es al revés. Salvo que yo le agregue carga libre. Si, por ejemplo, si esto es un gas, yo le puedo agregar electrones o sacar electrones. Después, con la tormenta, lo que va a hacer el casquete el semicasquete conductor, se va a cargar, porque si ioniza el aire, le aporta carga a la semiesfera conductora esta, y ya ahí, digamos, el conductor sigue estando en equilibrio. O sea que la carga interna tiene que compensar la carga, ahora vamos a llamarle Q'. Si acá hay Q', acá va a haber menos Q', pero afuera va a valer, depende de la carga que adquirió el conductor, ¿se entiende? Todo el exceso de carga se va a ir en la superficie de afuera. La de adentro tiene que ser exactamente igual y cambiada de signo con la que hay acá. Si no, no se anularía el campo interno, que es una condición del equilibrio electrostático en conductores. sí. Ahí voy a, digamos, ya después voy a saber cuánto vale la carga libre que va a estar en la cosa de afuera, la superficie de afuera, calculo D, calculo E, calculo P, calculo todo lo que quiero, y veo si hay una ruptura dieléctrica dentro. Bueno, este es exactamente igual que lo que hablamos antes. Supongo una carga, en el otro caso creo que estaba puesto a tierra, en este caso no. Pero fíjese, siempre que la mecánica es la misma. Si tengo la carga libre, listo. Si no tengo la carga libre, supongo, acá sé que por la simetría que tiene se va a distribuir uniformemente. Si puedo obtener eso, uso el teorema de Gauss. Si no puedo asegurar eso, no. Como en el caso de la esfera sumergida. Ahí tengo que arrancar por otro lado. Este es lo mismo. Son todos más o menos. Este también es una asociación, creo que ya habíamos hablado, paralelo de dos. Puedo suponer, como bien dijo el que está haciendo este problema, como una asociación en paralelo de dos capacitores que van a depender del ángulo y ya está. ¿Cómo intuyen que va a ser la capacidad en función del ángulo? No sé si ya llegaron a ese punto. Yo lo calculé y me dio como una fórmula medio rara, pero que iba aumentando linealmente. Es lineal, Sí. digamos, porque fíjese que cuanto más el ángulo que entra es proporcional al área. El área de este sector circular es el ángulo por el radio sobre 2. Al doble de radio tengo el doble de área y así. Al doble de ángulo. En cambio, el potencial, ¿cómo va a variar? Si la capacidad varía lineal y yo mantengo la carga constante. También lineal. ¿Cómo defino la capacidad en función de la carga y del potencial? U es igual a C por B, ¿no? Q es igual a C por B.
yo tengo Q constante y C me varía lineal, ¿cómo me varía B? O sea que B es Q sobre C, ¿no? Tendría que variar hiperbólicamente, porque está dividiendo una función lineal. Cuando sube C, baja el potencial, quiero decir. Sí, tiene razón. Ay, profe, en ese para calcular el D es con Gauss también, ¿no? Sí. ¿En cuál? En este, para calcular D es con Gauss. Claro, en este directamente es un capacidor de placas paralelas, lo puedo calcular directamente por capacidades, como dijo, una vez que tengo digamos, acá que piden también, no piden porque va a tener un campo distinto. D va a ser igual, porque Sí. a ver cómo se distribuye la carga, ¿no? Hay que ver cómo se distribuye la carga. Y, por ejemplo, en esta circunstancia, la carga que está en este capacitor es menor a la carga que va a estar acá, por una cuestión de área. No. Acuérdense que D va a depender solamente de las cargas y E va a depender del dieléctrico que tenga en el medio. Es correcto, digamos, resolverlo como la asociación en paralelo de dos capacitores. Es lo más sencillo. Este ya hablamos. En este caso, fíjese que el medio no es homogéneo. El épsilon varía, depende a... Acá también tengo que partir de D, porque la carga libre no puede estar en el dieléctrico, tiene que estar en el conductor, las placas, y es superficial. Me va a provocar un salto en la componente que va a ser como desprecio las condiciones de borde y digamos no se me escapa campo por acá por los bordes, va a ser vertical. D va a depender de Z. Tanto D como E va a ser vertical, porque yo desprecio ¿cómo es? Los efectos de borde. Tanto D como E va a ser vertical. Tengo que ver qué sentido, pero bueno. ¿Qué les parece? D va a depender de Z, digamos. El valor de D en este punto va a ser igual o distinto a un punto más cercano de la otra placa. ¿Qué dijimos que acá la constante que pasaba con D? No me importa lo que haya en el medio. No sé su valor, pero sé que es constante en todos los puntos adentro del capacitor. Aunque el medio no sea lineal. No sea lineal, no sea homogéneo. Claro, el campo varía, depende del épsilon. El campo E va a variar como va a ser D, que es una constante que por ahora no la conozco. Voy a tener que... Entonces acá la secuencia sería, supongo un D constante. Va a ser constante seguro porque como no hay carga libre acá adentro, es como si para D lo mismo que tenga o no tenga dieléctrico. Lo que hablamos antes, ¿no? Haciendo D sobre épsilon, ahora épsilon depende de Z. Fíjense que Z sí, el campo eléctrico va a variar, depende si me acerco a una cara o a la otra. ¿Cómo voy a poder determinar cuánto vale el campo D, esa constante, que yo sé que es constante, pero no sé cuánto vale? El otro dato que tengo es la tensión entre placas. ¿Cómo calculo el potencial, la diferencia potencial entre placas? Integral de campo, no. Sí, integral de campo puede ser.
Claro, la circulación del campo entre Z igual 0 y Z igual A, lo igualo a B0 y ahí voy a determinar cuánto valía D y cuánto vale todo lo demás. Una vez que tengo DE, saco P, saco todo. De la misma forma que hablamos hasta ahora. ¿Se entiende cómo es la mecánica de estos tipos de ejercicios? Generalmente conviene arrancar, si hay simetría y demás, usando el teorema de Gauss para D, porque la carga libre es mucho más fácil de manejar que la carga ligada. Después con la relación constitutiva, encontrar E y P, y con P encontrar las cargas ligadas, o de polarización, tanto volumétrica como superficial. Creo que ya lo recorrimos. Ay, me faltaba esto. Acá es un hueco que está lleno de electrones, un dieléctrico y afuera una cáscara conductora. ¿Dónde va a estar la carga libre? En el conductor y En el conductor y en el hueco porque yo le puse electrones, digamos. Acuérdense que en el vacío y en los conductores solamente puede haber carga libre. Entonces acá por la simetría que tiene esto, voy a usar el teorema de Gauss para el campo D. Voy a tomar esferas concéntricas, qué sé yo, adentro y afuera del hueco, y voy a determinar cómo me varía D con respecto al radio. Una vez que tengo eso, con la relación constitutiva de cada... Fíjense que acá el E va a pegar un salto, porque acá vale epsilon 0 y en el dieléctrico vale E, epsilon. D va a ser continuo, lo mismo que dijimos antes, D va a ser continuo, pero el campo eléctrico no, aunque no hay, en este caso, carga libre superficial, sino que hay carga volumétrica únicamente. Esa es la diferencia que tiene con el vacío. Cuando hay materia, la misma materia al polarizarse genera cargas ligadas o de polarización. Después voy a poder calcular la densidad volumétrica de carga ligada y la de superficial. La superficial, ¿dónde va a existir? La densidad superficial de carga ligada o de polarización. En los bordes del dieléctrico, o sea, cuando R vale A y cuando R vale 2A. Si yo sumo las dos me tiene que dar 0. La carga mía, ¿no? Esta va a estar distribuida en una superficie esférica de radio A y esta va a estar distribuida en una superficie esférica de 2A. ¿Cuál va a ser mayor en valor absoluto? La densidad superficial. ¿En la superficie del hueco o en la superficie que está en contacto con el conductor? Y en la hueca, no, porque es En la más hueca chica. porque tiene menor, a la misma carga con una superficie menor, me da mayor densidad. Muy bien. Bueno, creo que después cuando hagamos lo de Laplace y Poisson vamos a seguir con esto. Planteando primero calculando el potencial y después a partir del potencial todo lo demás. Bueno, Leo. Bueno, gente, vamos a hacer una cosa. La próxima clase, el próximo tema teórico ya está colgado en YouTube, que es ecuación de Laplace y Poisson. Sería recomendable que lo vieran, pero no vamos a colgar actividad esta semana. Vamos a ver que sigan
hasta la semana que viene para tratar de ponerse al día con las actividades. Y la semana que viene charlamos. Vamos a hacer el esfuerzo ese por ustedes, por entregando, y nosotros devolviéndole las correcciones. Y la semana que viene largamos la actividad siguiente. ¿Les parece? Bueno, Dale, Bueno, profe. Les recomendamos el tema que vean el video, porque el video les va a cerrar también un montón de conceptos de lo que estamos viendo hasta ahora. Algunas cuestiones generales les va a cerrar, más allá del método que implica resolver la ecuación del Laplace de Poisson. Si les sobra el tiempo, mírenlo. Si no, refuercen los videos anteriores y laburen sobre las actividades y pregunten lo que haga falta. Si les parece, cortamos acá. ¿Qué le parece, Guille? Por ahí una pregunta. ¿Para qué calculo las densidades volumérica y superficial de polarización? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo puedo usar, digamos, Para después poder calcular el potencial que se produce por polarización fuera del dieléctrico. La idea es, yo reemplazo al material físico, saco el dieléctrico y pongo esas cargas en el vacío, el mismo campo que me generaría la polarización del dieléctrico. ¿Se entiende? Yo puedo calcular el potencial del campo eléctrico, no ¿no? El potencial del campo eléctrico, como si estuviera en el vacío, agregándole estas otras cargas, digamos, que me generan el campo equivalente a que si estuviera el dieléctrico real. Hasta ahora el problema que vimos nosotros, la relación constitutiva es fácil, los campos están alineados, qué sé yo, y no hay ningún problema. Pero si yo, por ejemplo, tengo que poner una esfera dieléctrica en un campo uniforme, la solución de eso es un poco más complicado, porque qué pasa adentro y qué pasa afuera del dieléctrico. Tengo que resolver la ecuación del potencial para los dipolitos, ¿se entiende? Yo puedo reemplazar esa esfera dieléctrica por la carga superficial de polarización y calculo como si estuviera en el vacío, que ya lo sé hacer. Eso está en el video también, digamos. Nada más, Leo. Gracias, Guillermo. Bueno, ¿les parece, gente? ¿Hacemos así entonces? Siguen laburando la semana con los temas atrasados y la semana que viene largamos la próxima actividad. Bueno, por parte nuestra estamos. ¿Alguna cuestión que quieran agregar? Si no, que tengan buena semana y bueno, cualquier duda, nos conectamos.